Bienvenidas y bienvenidos a Un Espacio Contigo. Soy la psicóloga Zaira Q. Domínguez, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la DACA de Ciencias Agropecuarias. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de consultorios psicopedagógicos de la UJAT y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el tema del papel de los hombres en la lucha contra la violencia de género, para lo cual contamos con la presencia del sexólogo Julián Sánchez Alcudia. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de los consultorios psicopedagógicos ha preparado en esta ocasión. Ahora les presento y quiero facilitar hablar sobre este personaje que tenemos como invitado el día de hoy. Quiero presentarles al psicólogo, un poco sobre el psicólogo Julián Sánchez Alcudia. Él es maestro en sexología clínica por el Instituto Mexicano de Sexología IMESEX. Tiene una especialidad en sexología educativa por el IMESEX. Además, es licenciado en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT. Tiene varios diplomas en reeducación para hombres y manejo de emociones por la UADRO, reflexiones y acercamientos a las dimensiones psicosocioculturales de la sexualidad, por el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad, CESEX. Competencias docentes en el ámbito de la educación universitaria por la UJAT, mitos, creencias, conocimientos y actitudes ante la sexualidad por el Centro de Asesoramiento Psicológico y Sexológico Integral CAPSI. Y actualmente está cursando el diplomado Estrategias en Terapia de Pareja por el IMESEX. Tiene experiencia laboral como responsable del área de atención psicosocial en DAMSE, UJAT. También ha colaborado como en el Instituto Nacional de Salud Pública y con la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco en la atención de personas viviendo con VIH, así como que ha tomado también diferentes cursos y talleres en materia de salud sexual, perspectiva de género, psicoterapia, etc. Les recuerdo silenciar sus micros y apagar sus cámaras para mejor fluidez de la transmisión. El chat está abierto para que escriban sus preguntas, opiniones o comentarios. El link también de asistencia se pasará al final de esta entrevista. Y bienvenido, estimado psicólogo y sexólogo Julián Sánchez Alcudia. Por ahí tenemos, me complace mucho estar compartiendo con usted este espacio que se llama Espacio Contigo, y además de conmemoración del Día Naranja, que cada 25 de cada mes estamos celebrando. Más que celebrar, es un recordar, un hacer conciencia de por qué es necesario replantearse en estos escenarios la violencia de género. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, psicóloga. Gracias también a todo el equipo por la invitación. Me da gusto estar por aquí de nuevo el día de hoy. Un enorme gusto, psicólogo. Julián, te voy a tutear un poquito como Julián para que vayamos fluyendo. Claro. Más confianza y bueno, también el público invitarles y expresarles que estén viendo sus comentarios, sus opiniones, para que demos lecturas, quizás no nos dé tiempo de horas, si son muchas preguntas o planteamientos, pero vamos a tratar en medida de lo posible de ir partiendo con el público. Estimado colega, esta parte de la masculinidad pareciera ser que es un poco nuevo en nuestro ámbito profesional, y el tema que hoy vamos a desarrollar, pues es el papel de los hombres en la lucha contra la violencia de género. Cómo se construyen las masculinidades, y estas masculinidades empiezan a trabajar con esto de la violencia. Sí. Bien, justo estabas diciendo algo súper importante, ¿no? Que pareciera algo nuevo, pero en realidad este trabajo es algo que ya lleva muchos años. Hay los iniciadores, ¿no? del trabajo con los hombres, pues ya, o sea, que yo me atrevo a decir quizá más de 30 años, ¿no? Que están en sus inicios
Tal vez no se le llamaba así, ¿no? Como ahora se puso muy de moda el término de nuevas masculinidades, por ejemplo, pero en realidad este trabajo ya se viene haciendo de mucho tiempo atrás. Recuerdo en este momento un libro que se llama Esta noche no, querida, de Jorge Sinai, y entonces él, justo ahí en ese libro, va como narrando su experiencia en el trabajo con grupos de hombres y cómo puede dar otras perspectivas en cuanto a justo al ser hombre, ¿no? Y se llama así, Esta noche no, querida. Justo me estaba acordando ahorita que mencionas esto. ¿Cómo se llama? Antes, Esta noche no, querida. Jorge Sinai. Y bueno, ¿cómo se construye la masculinidad? Creo que algo fundamental e importante de entender en estos temas siempre son como los conceptos básicos, digamos, estos términos que muchas veces son como de dominio común, pero creo que no está de más como poder hacer un repaso, ¿no? Hablo de, por ejemplo, el sexo, el género, la identidad e incluso la expresión de género, ¿no? Entonces, no es el tema, entonces, sin profundizar quizá tanto, entendamos que sexo se refiere a las características biológicas, ¿no? El sexo son las características biológicas de una persona que que se le va a definir como macho o como hembra, ¿no? En estos extremos, ¿no? Porque sabemos que entre el continuo, entre un sexo y otro, pues también están los estados intersexuales, ¿no? Entonces no podemos hablar solo de dos sexos, ¿no? Sino también están las personas intersexuales y los estados intersexuales en mayor o menor grado, y el macho y la hembra estarían en los extremos, ¿no? Entonces, el sexo es la cuestión biológica. El género, que aquí es donde hay que poner como énfasis y mayor atención, el género, que es una construcción social. El género no es algo con lo que se nazca, ¿no? Sino es una construcción. El sexo, bueno, te lo asignan al nacer. Si te ven que tienes un pene, pues dicen que eres hombre, ¿no? Y si te ven que tienes una vulva, pues bueno, dicen que eres niña o que eres mujer. Sin embargo, el sexo también tiene varias dimensiones, ¿no? Y ya estaríamos hablando del sexo gonadal, del sexo génico, del dimorfismo sexual cerebral, etcétera. Entonces, no nos quedemos con esta idea de solo sexo es hombre, mujer, macho o hembra, y que el género es una construcción social de acuerdo al sexo que se te fue asignado. Entonces, como es una construcción social, nos han ido diciendo desde siempre cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a vestir, incluso cómo vamos a hablar, cómo vamos a tratar a las demás personas, cómo vamos a caminar, etcétera. De ahí que es una construcción. Entonces, si naciste con un pene y te dicen que eres niño y que eres hombre, te van a decir también cómo te debes comportar de acuerdo a lo esperado socialmente. Eso es el género, ¿no? Como lo masculino y lo femenino. Y está la expresión de género, que es también como yo expreso ese género en el que fui educado y el que me asignaron de acuerdo a mi sexo biológico, ¿no? También está la identidad, es decir, si yo realmente me siento identificado con ese sexo que me asignaron al nacer. Entonces aquí hay quienes no concuerda esta identificación y entonces pueden haber personas con pene, pero que su identidad es del género femenino o se identifican como mujeres, ¿no? Entonces tampoco nada está escrito aquí. O sea, el hecho de que nazcas con uno u otro órgano sexual no define que a fuerzas tengas que ser mujer o que tengas que ser hombre o que te tengas que comportar de determinada forma. Y tampoco olvidemos que está también la preferencia sexual o la preferencia sexogenérica, que nada tiene que ver con el género, ni la identidad, ni el sexo, ¿no?
¿no? Sino que es esta atracción afectiva, erótica hacia otras personas, independientemente de tu sexo, ¿no? Entonces, todo esto es porque si estamos hablando de que el género es una construcción social, por lo tanto, la masculinidad y también la feminidad, pues son un constructo, ¿no? Un constructo que hemos ido interiorizando a lo largo de nuestra vida, puesto que en nuestra sociedad actual está este pensamiento todavía binario, ¿no? De o eres hombre o eres mujer. Entonces, si eres hombre, tienes que comportarte así. Y si eres mujer, te tienes que comportar así. Entonces, la masculinidad también es un constructo y al que nos hemos ido amoldando de acuerdo a las posibilidades que nos presentan, que solo son como estas dos, ¿no? O eres masculino o eres femenino. Entonces, en esta idea de que vivimos en una sociedad con pensamiento binario en cuanto a eso, no hay como muchas opciones, ¿no? Y entonces, en esta sociedad solo se le aplaude y se le celebra más a quienes se viven o se identifican como hombres. Y todo aquello que es diferente, en realidad muchas veces es interpretado como una amenaza, ¿no? ¿Y a qué me refiero, psicóloga? Por ejemplo, muchos hombres no son capaces ni siquiera de definir cómo sabes que eres un hombre, ¿no? O cómo describes tu masculinidad. Si tú se lo preguntas a alguien, o sea, realmente se les dificulta responder a un hombre cómo sabe que es hombre, ¿no? Y las respuestas a lo mejor después de como formulárselas, ok, porque tengo un pene, ¿no? Pero luego también la respuesta más común es porque no soy mujer. O incluso, perdón, Ajá. interrumpa, o incluso, por ejemplo, este comportamiento de justificar las infidelidades porque soy hombre, ¿no? Porque se plantea culturalmente, es que porque soy hombre, me atraen mucho las mujeres, ¿no? Lo natural del hombre es tener muchas mujeres. Eh, no sé, esta parte cómo embona con lo que estás comentando, este, Sí, y cómo es una forma también de reproducir violencias, ¿no? sí, violencias y estereotipos que están esperados de acuerdo también a tu sexo, ¿no? Pero te decía todo esto igual porque a lo que quiero ir es como no cuestionamos, o sea, no nos cuestionamos realmente qué es ser hombre, ¿no? Y entonces ya es como, ok, aquí me tocó y aquí está súper cómodo y pues aquí me quedo, ¿no? Pues por eso la identidad masculina en realidad es algo que se va construyendo a través de un proceso de aprendizaje. Ya desde antes que nacieras, la familia, el contexto, estaban poniendo ciertas expectativas sobre ti, que cuando naciste ya se te fueron enseñando, ¿no? Cuáles son estas conductas que debes ir tomando, ¿no? Que te decían, no camines así, compórtate así, habla así, y todas estas enseñanzas alrededor de tu género que masculino, que en realidad es construido, ¿no? Y por supuesto, dentro de estas enseñanzas está todavía el hecho de, como eres hombre, vas a tener muchas mujeres, o, bueno, está justificado que puedas ser infiel. Y no es algo alejado de la realidad, psicóloga. Justo esta semana estaba en una consulta, en una sesión, y donde se decía esto. Es que como soy hombre, está en mi naturaleza ser infiel. O sea, podríamos pensar que eso era un pensamiento de hace años atrás, pues no. Esta semana lo acabo de escuchar de viva voz, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que todavía está ahí imperando, ¿no? De hecho, es algo muy escuchado y comúnmente, ¿no? Comúnmente en las sesiones, ¿no? Porque soy hombre, es como una forma de reafirmar su masculinidad, Eh, bien, ¿no? Tener muchas mujeres. uh-huh. Eh, y luego hay otras consecuencias legales. Por aquí tenemos una pregunta, pero antes de pasar a esta pregunta me gustaría que habláramos sobre la diversidad de las violencias de género
y que si nos podrías compartir las más comunes hoy en día. Y después vamos a darle lectura a la pregunta que nos están planteando. Ok. Sí es importante hablar de las violencias porque justamente cuál es el papel de los hombres en esto de lo que se habla de la lucha contra la violencia de género, revisar sus propias violencias. O sea, los hombres tenemos que revisarnos en nuestro ejercicio de violencia. Ese sería nuestro papel, ¿no? Es más allá de a lo mejor integrarme a un movimiento o como muchos hombres sí están haciendo ahora, de llamarse feministas, etcétera. Creo que lo que te corresponde es revisarte a ti personalmente desde tu ejercicio de esa violencia, ¿no? No sirve, la verdad creo que no sirve como de mucho. Por ejemplo, si yo soy un hombre y estoy en una institución y me he visto a los 25 de naranja, si no me reviso, ¿no? Que yo haga eventos o que yo, porque es mi trabajo, pero eso es, entonces se queda solo ahí en una cuestión como incluso política o institucional, pero ir al fondo de esto es revisarme como hombre, a ver realmente cómo estoy ejerciendo estas violencias, ¿no? Y va a haber quien diga, es que yo no ejerzo violencia, a lo mejor porque justamente no te has metido a revisarlas, no las identificas. Y de aquí que entonces tenemos que empezar a hablarte de la violencia más allá del círculo de la violencia que nos presentan o que nos enseñan, ¿no? Que incluso en las escuelas o cuando llegan a darnos charlas, talleres, como que no se pasa del ciclo de la violencia y de a lo mejor de algunos tipos de violencia, pero hay más allá. Justamente la mayoría de los hombres no alcanza a identificar o a comprender cuál es su dimensión de violencia porque no la han profundizado, ¿no? O sea, no es solo la violencia física y no es solo la violencia psicológica, ni tampoco solo la violencia patrimonial o sexual. O sea, está, por ejemplo, la violencia mediática, que es a través de los medios de comunicación, cómo están estos comentarios todavía machistas, sexistas, que promueven estereotipos y que yo me los puedo ir tragando sin cuestionarlos, sin revisarlos, o sea, no reparo, sino solo lo escucho y no tiene un filtro porque no lo veo como violencia, ¿no? O están estas violencias que se han incluido ya en los tipos de violencia, como las, mediante las TICs, o sea, la violencia digital, ¿no? Mediante las tecnologías y comunicaciones de la información, también están estas violencias que son el difundir imágenes, audios o videos, ¿no? De contenido sexual sin el consentimiento de la persona. Y esto, pues, por supuesto, ya está normado y regulado en la ley y también es un delito, ¿no? Pero ¿por qué tuvo que llegar a considerarse como delito? Precisamente porque es algo que estaba siendo muy violento para, pues, para las mujeres principalmente, ¿no? Y luego también están los ámbitos de la violencia. ¿Qué son los ámbitos de la violencia? Es decir, el medio en el que se dan y a quienes llega a afectar la violencia. Por ejemplo, el ámbito familiar, el ámbito escolar o educativo, el ámbito comunitario. En esta idea de las tecnologías de la comunicación y de la información está el ámbito cibernético, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso surgió la ley Olimpia, que actualmente está contemplada, ¿no? En el título, título segundo, capítulo cuarto de la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, todo esto, o sea, sí es importante hablarlo y también saberlo y conocerlo, porque desde ahí es desde donde yo me voy a revisar. O sea, a lo mejor yo no golpeo, ¿no? Yo no pego, pero sí difundo imágenes, sí las comparto, sí tomo fotos, ¿no? Sí consumo pornografía, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto, te digo, no es como quedarse nada más en la violencia física y psicológica y ver el círculo de la violencia, sino es revisarte en tus prácticas cotidianas, ¿no? En tu día a día.
Claro, pues aquí tenemos entonces otras formas de ver la violencia desde la lente de género y desde las masculinidades, ¿no? Es bastante interesante esto que está mencionando aquí mi estimado colega. Hay una pregunta que quiero compartirle y que me gustaría también retroalimentar, pero me parece interesante. ¿De qué manera podemos contribuir para erradicar las actitudes violentas de profesores, alumnos y personal administrativo en nuestra institución educativa? Me parece, si usted me permite, psicólogo, igual retroalimentar esta Claro. Uh-huh. pregunta. Existe hoy en día el Departamento de Estudios de Género, donde existen ya protocolos de demanda, de denuncia, donde se puede, se atiende esta problemática que usted plantea, que esta persona plantea, sobre todo lo que es actitudes violentas, ¿no? Como que está clasificado a qué tipo de actitudes considera violenta hacia profesores, alumnos y personal administrativo. Entonces, ahí hay un protocolo, con mucho gusto se puede acercar al Departamento de Estudios de Género. Ahí puede iniciar su denuncia, por así decirlo. Tiene un nombrecito, no recuerdo en este momento, pero esto es parte, ese protocolo de atención es parte de ir erradicando o visibilizando las violencias dentro de la institución. Y por otra parte, también quiero comentar que estas actividades como Días Naranja, como en este caso el día de hoy nos está compartiendo el psicólogo y sexólogo Julián Sánchez Arculla, como otras personas, y todas las actividades que hacemos relacionado a la erradicación de la violencia, pues es parte de esto, ¿no? La transversalización de género o la transversalización y la sensibilización de temáticas relacionadas a la violencia y al género. Entonces, bueno, todos estamos trabajando en conjunto. Yo creo que queda respondida por ahí la pregunta de qué manera podemos contribuir. Pues una es demandando, ya existen protocolos de atención en el Departamento de Estudios de Género, y esto también, estas pláticas, estos espacios, un espacio contigo, Días Naranjas, los talleres que realizamos, los diplomados que se abren en la institución, son parte de esa sensibilización, de esa transversalización de estudios de género, para que podamos identificar y poder demandar o poder abrir, tener las antenitas más abiertas, los ojitos más abiertos, para poder contribuir a que la violencia pues no se siga extendiendo. Uh-huh. Sí, por supuesto, ¿no? Están todas estas labores que por supuesto ya hacen en la universidad, pero también como solamente pues hacer énfasis en algo importante de lo que mencionabas, Zaira, es justamente que lo tienen que decir, ¿no? Y que lo tienen que denunciar, porque si no lo hacen, pues parece que no lo hay, ¿no? Entonces, ¿cómo va a tomar acción la institución solo conociendo que realmente se da, ¿no? Entonces, actualmente creo que hay las formas que es, sí me atrevo a decir, un poco más llevadero para quienes viven este tipo de situaciones, a diferencia a lo mejor de años atrás, pero hay que decirlo, porque si no, parece que no lo hay, que no existe. Entonces, hay que tomar acción desde lo que está sucediendo realmente, ¿no? Así es. Muchas gracias también por su aportación, psicólogo. Y además que es importante saber que hay instancias, hay organismos legales para ello, ¿no? Pues la institución finalmente es una institución educativa donde sí se está escuchando y se está prestando atención, por así decirlo, ¿no? Se alza la voz y si se visibiliza de alguna manera, pero si no se visibiliza a través de esos protocolos, a través de hablar, pues bueno, pues nunca nos vamos a enterar de eso. Y eso es muy importante, la denuncia, e ir además a las instancias correspondientes que están para eso y que son legales, y como lo que acabas de mencionar, psicólogo, están la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Estatuto Belén do Pará, que protege a las mujeres, y bueno, hay muchas cosas que están, la Ley Olimpia, etcétera. Entonces, existen los organismos, nada más hay que hablar.
Sí. Bueno, y también, bueno, me gustaría que nos compartiera, psicólogo, la lucha, cómo se plantea la lucha contra la violencia de género desde el ser hombre. Ya nos estuvo compartiendo cómo a veces los hombres no identifican, ¿sí? Porque no se está, como que no se está sensibilizado, entonces no se puede identificar de qué manera estoy ejerciendo violencia, ¿no? Pero ¿cómo se plantea entonces esta lucha contra la violencia de género desde el ser hombre? Justo es eso, o sea, es desde ahí. Porque como te decía hace un momento, o sea, tal vez podríamos ir enseñando a todos los hombres de las instituciones que se aprendan qué leyes existen, ¿no? Que se aprendan por qué se conmemora el Día Naranja, por qué se conmemora el 25 de noviembre, etcétera, pero quedaría ahí. Entonces, realmente el fondo es ir a tus formas de ejercer. Entonces, esta propuesta es en la lucha contra la violencia de género ejercida hacia las mujeres, es precisamente desde el reconocimiento y el cuestionamiento de tus propias violencias como hombre, ¿no? Porque existe esa justificación, como decíamos hace un momento, de que sí se dice esto, de que el hombre es infiel por naturaleza, pues también se dice todavía, ¿no? El hombre es violento por naturaleza, ¿no? Entonces, hay que distinguir aquí. O sea, una cosa es ser violento, una cosa es la violencia y otra cosa es la agresión, por ejemplo. Entonces, ok, la agresión podría ser algo, es algo natural, que está en múltiples especies, por no decir que en todas, ¿no? Hasta en algunas vegetales, ¿no? Entonces, porque es para subsistir, para defenderte del medio, ¿no? Y de los peligros. Es una cuestión de sobrevivencia o de supervivencia. Es algo que te traes para defenderte. La violencia no, la violencia pues es aprendida, ¿no? Entonces, la tarea aquí es dónde aprendí a justificar mi violencia. Por ejemplo, si en este momento hacemos un sencillo ejercicio, yo les voy a pedir que identifiquen, por favor, un evento de violencia en tu infancia, ¿no? O sea, o siendo más específico, cuando te pegaron en tu infancia, que lo identifiques. Ahora, también vas a identificar qué te decían cuando te castigaban o te pegaban, o a lo mejor te lo decían después, ¿no? Por ejemplo, ahí que a quienes te le están pegando y entonces te dije que te portaras bien, por eso te estoy pegando, ¿no? O a lo mejor te pegan o te castigan o te ejercen violencia, te gritan, te jalonean, lo que sea, y ya después hablan contigo y te dicen, ¿sabes por qué te gritoneé? ¿Por qué te jalé la patilla ahí en medio de la reunión? Porque es para que aprendas a portarte bien, ¿no? Porque es por tu bien, es por tu bien, y además es porque te quiero y por eso te castigo, te quiero ver bien. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahí, psicóloga? ¿No? Se está, La violencia, o sea, se está, naturalizando, ¿no? exactamente, se está naturalizando la violencia. Y entonces yo de niño aprendo que entonces está bien ejercer violencia, porque así es como se aprende, porque así es como voy a ser un hombre de bien, porque así es como se hace uno respetar, etcétera, ¿no? Y entonces ahí están los señores que luego nos tocan de que, ay, a mí me pegaron, me dieron con el palo, con el cable, y aquí estoy, ¿no? Yo no tengo ningún trauma, dice el hombre, ¿no? Que fracasó en 3 matrimonios, ¿no? Que no se lleva bien con sus hijos, ¿no? Que es un alcohólico,
y podríamos ahí empezar a hacer la lista, ¿no? Entonces, ya tiene 3 gestiones alimenticias. sí, el punto es eso, ¿no? O sea, identificar cómo fuiste naturalizando o normalizando tu violencia, tus ejercicios de violencia física, psicológica, económica, sexual, etcétera. Y todo esto no es como para justificarlo, sino al contrario, pues es para que te puedas dar cuenta, porque ya no tienes 5 años, ¿no? Ya ahora se trata de empezar a hacerlo consciente y decidir qué quieres hacer desde ahí, ¿no? Si tú decides seguir ejerciendo violencia, pues ya no te puedes justificar diciendo que es por naturaleza o porque es culpa de tu mamá y de tu papá. O sea, no, o sea, ahora, o sea, tú puedes decidir realmente no ejercerla. Y ahí sería como otro punto en esta acción de qué podemos hacer los hombres en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, sí, bueno, lo identifico, ok, lo entiendo. Incluso yo dije que yo cuando tuviera mis hijos nunca les iba a pegar como me pegaron a mí, pero aún así, o sea, no he tenido éxito. Ok, reconozco, pero no sé cómo hacerle. Bueno, existen también lugares donde puedes acudir, ¿no? Están las asociaciones civiles, ¿no? Y los grupos de hombres que apoyan y ayudan a otros hombres en este ejercicio de la violencia, o incluso las instituciones de gobierno que también trabajan con grupos de hombres que ejercen violencia, y también incluso están, ¿por qué no?, o las psicoterapeutas preparadas o especializadas en estos temas y que te podrían ayudar. Pero entonces ya no te puedes quedar con es que así me educaron, o es que así me criaron, o es que es por culpa de mi papá, ¿no? Entonces, desde ahí también es como esta propuesta, por supuesto, de empezar a hacer lo que a ti te toca en esta lucha contra la violencia de género. Sí, claro. Aquí tenemos otros planteamientos, psicólogo, están muy interesantes. Por ahí leí a unas personitas que escriben o que nos comparten que que han estado viviendo situaciones de violencia de parte de algunos profesores. Entonces ahí yo les exhorto que si están viviendo una situación de hostigamiento, me gustaría que también ahí se hablara un poco, psicólogo, qué es el hostigamiento, qué es el acoso, desde esta parte del poder, porque me parece interesante las preguntas, algunas que están planteando. Okay. Así de manera general, no las podemos pasar una por una porque sí son varias, pero sí me llama la atención que son varias y que se pueda hablar de manera general y que bueno, de alguna manera también ya se les respondió en la pregunta anterior, donde pueden acercarse al Departamento de Estudios de Género o hablar a la extensión y poner su denuncia. Ahí les pueden explicar el protocolo cómo está, qué es lo que tienen que hacer, pero el punto aquí me parece, y es muy importante, que puedan expresarlo, que puedan también trabajar esta parte de cuando se recibe la violencia, ¿no? Porque es justamente lo que está comentando aquí el psicólogo, tanto cómo se construye el que violenta, como también cómo se construye el que recibe la violencia, ¿no? Por ahí tenemos también ambivalencias, esta parte también se trabaja en terapia. Invito a las personas que nos están compartiendo estas preguntas, van a acercarse a los consultorios psicopedagógicos, para darles, más que nada, puedan conocerse a sí mismos y puedan trabajar con este aspecto que me hace vulnerable a ciertas figuras, puede ser en este caso de poder, pero sí me gustaría que nos compartiera el psicólogo cómo la masculinidad o cómo esta cuestión de poder tiene incidencia en estos escenarios, sobre todo, por ejemplo, la escuela, la universidad y en la familia, ¿no? Realmente la familia y la escuela vienen siendo lo mismo, pero cómo tiene esa incidencia y qué les sugiere a estas personas que nos están compartiendo, que están viviendo situaciones de violencia,
relaciones de poder en el escenario escolar. Sí, bueno, creo que no es algo que se pueda como responder a la ligera en realidad, psicóloga, siendo como muy sincero, ¿no? Porque también sí es comprender que quien está viviendo una situación de violencia, muchas veces sí se le hace bien difícil poder salir de ahí, ¿no? Y no es nada más como de decirle, ¿qué haces ahí, no? Salte. O si estás ahí es porque tú lo permites, ¿no? O porque tú quieres. O como se suele decir de muchas mujeres, es que pues si sigue ahí es porque le gusta, ¿no? Es masoquista. No conocemos realmente lo que está de fondo, ¿no? Toda esta cuestión sí psicológica que se ha ido formando a través del tiempo y que se ha ido trabajando, ¿no? Porque sí es como justo en este papel de una masculinidad hegemónica, es decir, que impera, o sea, lo que impera en cuanto a los hombres, que todavía respalda, o sea, los respalda de cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la masculinidad cómplice, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto? Ok, yo no ejerzo violencia física, yo no le pego a mi pareja, ni maltrato a las mujeres, pero sí sé del compadre que lo hace y no digo nada, ¿no? Y entonces aquí está la masculinidad cómplice. O está, por ejemplo, el que se colude. Ok, yo sé que estás maltratando a aquel maestro, en este caso, ¿no? Está hostigando a la alumna y entonces digo, bueno, pues allá él que puede, ¿no? Ok, lo sé, pero tampoco hago nada, incluso hasta a lo mejor revictimizo o hago de menos la situación, entonces me estoy coludiendo en la situación, ¿no? Entonces, estas son formas también como parte de todo lo que es la masculinidad hegemónica. O sea, no basta solo, te decía, como con identificarlo, sino también hay que empezar entonces a tomar acción y hay que atreverse como hombres a salirse de eso. Porque por supuesto, si tú te sales de ahí no vas a ser bien visto, ¿no? Entonces también vas a ser criticado o violentado de ciertas formas y pues por eso cuesta también, ¿no? Porque ¿quién quiere pasar por eso? ¿No? Entonces, a ver, en esta situación que están planteando en cuanto a la universidad, creo que sí es como armarse de mucho valor y acudir a donde se les apoya. Sí está el departamento, sé que está el departamento en la universidad, te puedes acercar, ¿no? Y están las formas de denunciar, están también otros medios para poder hacer visible esta situación en cada división académica hasta donde yo recuerdo, psicóloga, y si no ahí también me ayudas, en cada división académica se iba a poner como una persona que iba a estar pendiente de estas situaciones y con la que los chicos y las chicas de la división pueden acudir y ella les va a ayudar en este proceso, ¿no? Entonces, es como justo el hecho, te repito, de no quedarse tampoco calladas, y si tú, aunque eres hombre, te das cuenta de esta situación, pues tampoco tendrías que quedar callado, porque si no estás siendo cómplice y te estás coludiendo con este ejercicio sí de poder en una institución donde estamos hablando de hostigamiento, justamente porque lleva una situación de poder que no es entre dos iguales, ¿no? El hostigamiento es de alguien con mayor jerarquía hacia alguien que está en menor jerarquía, en este caso maestro a alumna, ¿no? Si estuviéramos hablando de un alumno con una alumna, es un acoso.
pero como hay una diferencia en la cuestión jerárquica, pues es un hostigamiento. Y por supuesto es algo que está castigado, que se castiga de diferentes formas, administrativas, penales, y que sí se puede, ¿no? Entonces, es esto, que no te coludas, que no te hagas cómplice, que también puedas apoyar de esta forma. Así es. Bueno, yo creo que ya quedó respondida una pregunta que nos hicieron con esto que nos acaba de compartir psicólogo. Dice, ¿de qué manera pueden actuar los hombres si observan violencia hacia las mujeres? Yo creo que lo acabas de responder sin haber antes preguntado o mencionar la pregunta. ¿Y de qué manera debe ser la convivencia entonces entre hombres y mujeres para evitar la violencia de género? En este sentido también lo estoy relacionando hasta otra pregunta, a este otro planteamiento y pregunta. La violencia es un acto decidido, por lo tanto, la infidelidad es decidida. Mi pregunta es, ¿qué factores propician este tipo de violencia en el noviazgo? No sé qué opinas del psicólogo, no sé si a ver, pero a ver, ¿cómo quedaría la pregunta entonces? ¿Qué factores favorecen, dices, a la infidelidad en el noviazgo? Sí, primero plantea, o sea, primero hay un planteamiento, y dice así, la violencia es un acto decidido. Para empezar habría que ver si es totalmente decidido o es inconsciente, o sea, es una forma de ver, es una forma de comportarse no totalmente decidido, es como, no sé, me causa mucho ruido esa palabra decidido, ¿no? Porque es como, hoy decido ser infiel y mañana ya no soy infiel y dentro de 2 años vuelvo a ser infiel y otra vez, ¿no? No sé cómo, a qué se refiere el planteamiento. La violencia es un acto la violencia es un acto decidido. Ajá, no sé qué opina de ese planteamiento. Luego dice, por lo tanto la infidelidad es decidida. Mi pregunta es, ¿qué factores propician este tipo de violencia en el noviazgo? Sí, la violencia sí, por supuesto, vendría siendo una decisión psicóloga, porque estamos hablando que es algo aprendido. Ajá. ¿No? Entonces, no es algo natural que no puedes controlar, como muchos dicen, ¿no? El problema es que no lo haces, justamente no lo tienes consciente tal vez, o lo ves tan normal que para ti no es violencia y ahora todo es violencia, dicen, ¿no? Entonces, no, por supuesto, sí, la respuesta de es una decisión, pues sí, al final de cuentas vendría siendo una decisión porque es algo aprendido que también puedes aprender a no ejercerla con diferentes técnicas que también hay, ¿no? Y esto es un proceso también de autoconocimiento en los hombres. O sea, tú tienes que aprender como hombre a identificar cuándo ya vas a ejercer violencia de cualquier tipo. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Desde la cuestión a lo mejor cognitiva, conductual, que es lo que más se trabaja con los hombres que ejercen violencia, o sea, reconoce en tu cuerpo, cuáles son las señales. Y a lo mejor cambia tu respiración, ¿no? Se agita tu respiración, o a lo mejor empiezas a sudar, tu corazón empieza a palpitar más fuerte, cuando ya tienes apretado el puño, ya tienes apretada la mandíbula, ¿no? Ya te está temblando el ojo o el labio, y entonces ya son señales que tú tienes que ir aprendiendo a identificar, y entonces cuando eso pasa está la técnica del retiro, y decir, ¿sabes qué? Estoy enojadísimo. Voy a retirarme un momento, y entonces vienen las otras técnicas, ¿no? De respiración, de justo el aislamiento para ir calmando eso. O sea, es todo un proceso, pero por supuesto que se puede decidir no ser violento. Ahora, en la cuestión del noviazgo, bueno, estamos hablando de varios factores, no todo. En una relación de pareja, no todo es responsabilidad de una persona. Y aquí sí, yo voy a decir que es responsabilidad de dos.
bueno, estamos hablando de una pareja de dos, ¿no? No de una trieja o estas que ahora se dan, ¿no? Pero ambos contribuyen. Ok, uno es violento y la otra, ¿qué hace para favorecer esa violencia? Por ejemplo, ¿no? Desde tus actitudes, desde tu actuar. Entonces, en una relación de pareja, siempre es responsabilidad de ambas partes. No es solo de que, porque es hombre y es violento pero también desde ti, ¿qué cosas hay? ¿No? O qué aquí revisarías, ¿no? ¿Cómo contribuyes a eso? Como muchas personas que son codependientes, y entonces tienen una pareja, sí, a lo mejor violenta, alcohólica, y entonces están ahí porque sienten que hay una responsabilidad de rescatarlas, de hacer que cambie, pero esto va desde una cuestión emocional, psicológica, de una situación a lo mejor de codependencia, ¿no? Y entonces aquí yo te diría, revisa, o sea, qué es lo que están haciendo ambas partes para vivir esas situaciones. Y lo mismo es en la cuestión de la infidelidad. O sea, sí, una de las partes fue infiel, pero también la otra hizo cosas para favorecer que se fuera infiel. Y entonces a lo mejor a la relación le estaba haciendo falta que se fuera infiel para venir a mover esa relación, ¿no? Y siempre una infidelidad, claro que te desestabiliza, te mueve y te hace replantearte cosas, ¿no? Y entonces, ok, a pesar de eso yo decido continuar aquí. ¿Cómo quiero continuar? ¿Cómo? A ver, ahora entonces sí vamos a establecer acuerdos. Ahora entonces sí vamos a decir si somos realmente monógamos o si vamos a tener otras parejas. ¿O qué te lleva a ser infiel? ¿Y qué hago yo también para que tú me tuvieras que ser infiel? Y entonces es replantearse la relación. O a lo mejor, ¿por qué no? Decides terminar e irte, pues también estás en todo tu derecho. Pero la infidelidad también es responsabilidad de los que están en la pareja, no solo de uno. Ahí se los dejo como tareita. Vale. Muchas gracias. Aquí hay dos preguntas, bueno, en realidad hay más preguntas, pero ya el tiempo se nos está terminando y vamos a estas preguntas que me están causando mucha curiosidad. ¿Por qué no le toman tanta importancia cuando un hombre sufre violencia? Y aunada a esta otra pregunta, ¿cuál es la forma de reaccionar o cómo debo controlar la violencia de una mujer hacia los hombres? Sí, también tal vez aquí sería lo mismo, o sea, revisar qué es lo que te lleva a ejercer violencia, ¿no? Y replantearte las formas de relacionarte con los hombres, ¿no? Y si en el caso de un hombre que está viviendo violencia, muchas veces esto que sufre de que no se le tome muy en serio, etcétera, pues también es producto del mismo machismo, ¿no? Por lo mismo, ¿cómo vas a hacer, cómo eres hombre y te vas a dejar, ¿no? ¿Cómo es posible que siendo hombre te estén maltratando a ti y una mujer además, ¿no? Entonces vendría siendo producto de lo mismo. No es tanto que a los hombres no se le valore, o sea, muchas veces es producto del mismo sistema en el que estamos, de la idea de que un hombre pues, tiene que ser hombre, con todo esto que ya estuvimos hablando, ¿no? Sí, incluso esto que nos está mandando otra persona y relaciones que está interesantísimo, Julián, este tema. Sí. Sí, mira, lo que están planteando, se le toma importancia cuando un hombre sufre violencia, pero los mismos hombres hacen broma de ello. Incluso insultan a la víctima diciéndole mariquita, entre la misma masculinidad se cohiben. Bueno, quiero entender que entre los mismos hombres se cohiben, ¿no? ¿Es por el machismo o de la sociedad y crianza? Esa sería una pregunta. Y bueno, aquí hay otro, perdón. Aquí hay otro que está relacionado a eso. ¿Qué opinan de la frase los hombres no deben llorar? Una frase que algunos hombres suelen respetar. Tenemos poco tiempo, psicólogo.
también, si gusta también compartirnos alguna sugerencia ya para finalizar esta entrevista. Ok, sí, a ver, ¿por qué los hombres no? A ver, la pregunta sería como, ¿por qué no tendrían que llorar si para eso tienen ojos, ¿no? Y tenemos las glándulas que nos hacen que nos salgan las lágrimas. Si no debieran llorar, pues no las tendríamos. Y bueno, sí, por la cuestión del tiempo, a lo mejor lo que me gustaría invitarles también es a investigar algo que se llama sobre la caja de la masculinidad, que es un estudio que se hizo entre Estados Unidos, el Reino Unido y México sobre cuál es la percepción o el conjunto de creencias sobre la masculinidad en personas jóvenes. Y entonces lo sorprendente de todo esto son las mismas respuestas que dan que ya conocemos, ¿no? Que no lloran o expresan sus emociones, que es agresivo o es dominante, que un hombre no demuestra su miedo o debilidad, esto no quiere decir que no lo sienta, que prioriza la heterosexualidad, porque obviamente el hombre debe ser heterosexual, que le gusta tener el control de todo, incluyendo a las mujeres, que es valiente, que es fuerte, atlético, que no necesita ayuda de nadie, por lo tanto, pues no la busca. De aquí que sigue habiendo una alta tasa de suicidio en los hombres, ¿no? Que es exitoso, que toma decisiones, que tiene que mantener a su familia, que no actúa de formas consideradas femeninas, porque bueno, ya sabemos que si lo femenino es una amenaza para lo masculino. Y digo esto porque la invitación sería como a, si estás en una de estas, pues empezar a salirte de esa caja. Y si no, que dejes de intentar meterte en esa caja, ¿no? Porque a veces es como, ok, yo no tengo ciertas conductas y entonces como que a fuerzas quiero también meterlas, ¿no? Entonces es analizarlo para, sí, empezar a salir de ahí y si no, pues también para no meterme en esa caja, ¿no? Sabemos que si es una caja, luego no, es muy difícil también poder salirse, ¿no? Y bueno, esa sería la invitación, ¿no? Que realmente reflexionen sobre sus violencias, que se atrevan a cuestionarlas, que también nos atrevamos como hombres a relacionarnos de formas diferentes. Hay muchos grupos ahora, incluso en internet, que están trabajando en línea, donde pueden buscar un proceso para empezar a trabajar en estas situaciones, ¿no? De escucharnos entre los hombres también, de hablar entre nosotros, no solo juntarnos para la fiesta, ¿no? O para ir por las cheves el fin de semana o etcétera, sino también realmente para cuestionar estas situaciones y para emprender acciones desde lo personal. El reto es atreverse. Muy bien. Pues muchas gracias, psicólogo, sexólogo Julián Sánchez Acuña. También está atendiendo consultas particulares, por si gustan lo pueden contactar. Y le agradecemos mucho el favor de compartir su experiencia y conocimiento con nosotros en un espacio contigo. Pues los consultorios psicopedagógicos de la UJAT, agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les invitamos a continuar a todo nuestro público en un espacio contigo todos los viernes a partir de las 12 del día y así como los días naranja los 25 de cada mes. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook Aula Virtual UJAT y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Consultorios Psicopedagógicos UJAT, donde podrán encontrar el video de esta y otras charlas. Les recomendamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todas y todos los estudiantes de la UJAT. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico o acércate al consultorio de tu división. Se despide de ustedes su servidora, la psicóloga Zaira Que Domínguez. Fue un placer haber compartido con ustedes. Hasta la próxima.